Es la mente, en un estado de no calma, el origen de todas las enfermedades. Es esta la perspectiva que desde la medicina tibetana se nos ofrece a la ausencia de salud, la enfermedad. La ignorancia, es decir, el no reconocer la realidad, es la causa última de todas las enfermedades, que se manifiestan a través de los venenos mentales, el apego, la rabia y la estrechez de mente, factores que conllevan que la energía vital de nuestro cuerpo se desequilibre haciendo aparecer la enfermedad. Aunque relativamente reciente en nuestro país, la medicina tibetana es un sistema médico que cuenta con muchos años de práctica, experiencia y conocimiento tras de sí. Durante más de 2500 años, en el Tíbet se ha desarrollado una cultura médica de gran conocimiento que tras el exilio de este pueblo ha podido llegar a todas las zonas del mundo. Es en sí una ciencia médica que permite tratar al individuo de manera global, de manera homogénea, y su aplicación está enfocada a tratar la causa del problema y no los síntomas, lo que hace de él un sistema médico único. Es además un sistema de salud que va ligado a una filosofía de vida y a una práctica espiritual, el budismo, sin lo cual esta ciencia de curación no es posible entender. Hola Tashidelek, bienvenidos al Centro Turten Darjeeling. Tashidelek. Turten Darjeeling es una comunidad budista de tradición tibetana. Pertenecemos al linaje Gelupa, que es la escuela que dirige el Dalai Lama. Nuestra comunidad fue fundada en el año 2003 por el lama Geshe Serin Palde. Geshe Serin es un lama ya de cierta edad que accedió a quedarse entre un grupo de estudiantes españoles y que nos bendice a día de hoy con su presencia, dirige las actividades espirituales del centro. Nuestra comunidad es una comunidad abierta. Pretendemos que todas aquellas personas que tienen interés en el desarrollo personal a través de un camino espiritual puedan encontrar entre nosotros respuesta a sus inquietudes, y por eso tenemos distinto tipo de actividades. Hay, como no, filosofía budista. Hay también actividades que enraizan en la cultura tibetana. Contamos con distinto tipo de actividades de medicina tradicional tibetana, con cuencos tibetanos y, como no, en una comunidad budista estamos muy interesados en la meditación, tanto en la práctica de la meditación como en el avance del estudio y de la formación para conseguir la calma mental, que eso lo perseguimos todos. Para la medicina tradicional tibetana, el ser humano es un ser completo, compuesto de cuerpo, mente y espíritu. Y para esta misma medicina, la salud se define como el equilibrio de las tres partes: cuerpo en equilibrio, mente en equilibrio y espíritu en equilibrio. Basta un condicionante externo, una actitud mental errónea, una dieta equivocada, un comportamiento no adecuado a las características de nuestro cuerpo y el desequilibrio aparece. Y ese desequilibrio al final se manifiesta como una enfermedad. Para la medicina tibetana, el evitar esta enfermedad consiste en recuperar ese equilibrio que hemos perdido previamente. Y para ello, los doctores tibetanos cuentan con métodos de diagnóstico muy específicos que consiguen ir al origen de esa enfermedad y encontrar la solución necesaria para devolver al paciente su salud completa. Estos métodos se basan en el análisis del pulso, análisis de orina, análisis visual en los ojos y un cuestionario específico sobre el tipo de vida que nosotros mismos llevamos. Ir a la consulta de un médico tibetano es una experiencia única que es muy recomendable, y aquí en el Centro Turten, donde nos encontramos,
podéis tener esa ocasión, basta con que pidáis cita. En el ser humano podemos distinguir tres energías fundamentales o energías vitales: el viento, la bilis y la flema. Estas tres energías son las que marcan el equilibrio y por tanto la salud en una persona. Si estas energías no se encuentran en equilibrio en nuestro cuerpo, la enfermedad aparece. Y debemos ser conscientes de cuál es el tratamiento, la dieta o la medicación necesaria para poder recuperar este equilibrio. Para la medicina tibetana, en la salud, el individuo es una parte importante y responsable. Muchos de los desórdenes o enfermedades, especialmente en Occidente, son debidos a la forma de vida que llevamos, al modo en que hacemos frente a las circunstancias que nos rodean y a la dieta con la que nos alimentamos. Si fuéramos conscientes de esos factores, podríamos fomentar un equilibrio duradero y, por tanto, una buena salud y un gran bienestar. En la medicina tibetana, la relación cuerpo y mente y cuerpo es de vital importancia. La influencia de uno con otro es tal que se ha podido comprobar que los estados alterados de mente conllevan en una manifestación física de la enfermedad y a la inversa, que un dolor o problema físico acaba produciendo un malestar psicológico. Para poder hacer frente al desorden, es necesario tratar el desequilibrio, tanto a nivel físico como mental, por lo que en esta medicina y en su propio tratamiento es tan importante la responsabilidad de la persona en su curación. Por primera vez en Madrid contaremos en el centro budista tibetano Thubten Daryelin con un curso de 2 años de duración en Sowe Rigpa, la ciencia de curación de la medicina tradicional tibetana. Este curso será impartido por el reputado doctor tibetano, el Dr. Lobsang, y se basa en las enseñanzas de un sistema médico milenario de más de 2500 años de antigüedad. En este curso tendremos la oportunidad de aprender los métodos de diagnóstico y la sutileza de todo el conocimiento que este sistema abarca, tanto para las enfermedades mentales, psicosomáticas y físicas. Este curso tendrá 2 modalidades: modalidad presencial y una modalidad también online para aquellos alumnos que no puedan acudir a todas las enseñanzas. Además de enseñanzas teóricas, el curso contará también con unas clases prácticas en las que se enseñarán, entre otras, yoga, meditación y algunas terapias externas para curar ciertas deficiencias en el cuerpo físico. Para más información, consultad la web del centro www.budismotibetanomadrid.org.